Bueno, bienvenidos chicos a su clase de contabilidad. Hoy vamos a continuar con nuestra hoja de trabajo. Para los que estuvieron el último día, estuvimos trabajando ya el traslado de los saldos a la columna de saldos ajustados. Bueno, al final, pues no sé si terminaron de ajustar y cuadrar la hoja. Si todos la cuadraron o alguno se quedó ahí con la hoja media si tiene algún problema, ¿verdad? Pero vamos a echarle una ojeadita rapidito a nuestra hoja de cómo fue que quedó o con qué valor debería de cuadrar. Bueno, se recuerdan, trabajamos al inicio con los saldos, trasladando los saldos, si era deudor a acreedor, y luego trabajamos la columna de ajustes, donde trasladamos nuestras partidas de ajuste, ¿sí? Todas las partidas de ajuste las trasladamos a la columna 3 y 4. Tal como están las partidas, pues trasladamos las cuentas que tienen valor, las trasladamos a la columna 3 y 4. Y esa habíamos dicho que estaba cuadrada con 231.642.65. Y el siguiente paso que trabajamos era trasladar los saldos a nuestras columnas de saldo deudor o saldo acreedor, según correspondiera, ¿verdad? Entonces, si la cuenta tenía algún ajuste, acá en esta columna, pues iba a haber afectado. Si no tenía ningún ajuste, pues simplemente trasladamos la cuenta tal como está acá en la primera cuenta caja, con 4.875, la trasladamos exactamente el mismo valor y en el saldo deudor. La siguiente cuenta que trasladamos fue bancos, tenía 146.000 en saldo deudor y tenía un ajuste en el haber de 6.000. Entonces, se recuerdan, acá restamos el saldo porque dijimos que íbamos a restar. Les mencioné la ley matemática, ¿verdad? De signos iguales, que les dije signos iguales se suman. Entonces les dije que debe con debe, o deudor y debe, se iba a sumar. Y por otro lado, digamos, acreedor con haber, pues también se iba a sumar, ¿verdad? Iba a trabajar de la misma manera. Entonces, los que eran iguales tenían que sumarse y los que eran diferentes tenían que restarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, entonces, los que tengo aquí en amarillo, deudor y debe, se suman, y acreedor y haber se suman. Pero si estaba diferente, había que restarlos. Entonces, acá vemos las siguientes cuentas, desde maquinaria, todas estas cuentas, maquinaria, gasto de organización, todas estas cuentas primeritas tenían saldo deudor. Entonces, si tenía saldo deudor, simplemente trasladaba a saldo deudor el saldo que tenía la cuenta. Hasta aquí creo que no había ningún problema. En prestaciones laborales, en vez de la cuenta 17, prestaciones laborales, tenía saldo deudor, pero tenía, no sé, tenía un ajuste en el lado del debe también. Entonces, en este caso, deudor y debe se suma y sumamos 20.041.67 más 7.001.18. Y llegamos a 27.042.85. Y luego encontramos la primera cuenta de saldo acreedor, que era la cuenta 20, cuenta de capital social, que su saldo es acreedor. En este caso no tenía ningún ajuste en el debe ni en el haber. Entonces su saldo pues, únicamente se copiaba y lo copiábamos como saldo acreedor, ¿sí? Ese es el cuidado que hay que tener, que si estaba en deudor, pasaba en saldo deudor. Y si el saldo aparece en acreedor, se supone que el saldo va a aparecer en saldo acreedor. Y ahí trasladamos las siguientes cuentas. No había ningún problema. Solo la cuenta iba por cobrar, por ejemplo, la 23. Estaba en saldo deudor y tenía un ajuste en el lado del haber con 4.745. Entonces tenía su valor en el debe o deudor
y ajuste en el haber. Entonces acá, deudor y haber se resta, porque son diferentes. Y restamos esos valores, 4.745 menos 4.745, y me dio saldo 0. Entonces, en deudor tengo 0. Luego estaba la cuenta proveedores, que es una cuenta de saldo acreedor. No tenía ningún ajuste y pasaba con el mismo saldo en acreedor. Luego estaba la cuenta grasas y aceites, que es una cuenta deudora. Tenía 8.356 de saldo y tenía un ajuste en el haber de 5.910. Entonces acá tenemos un saldo deudor y un ajuste en el haber. Y acá entonces restamos, porque son diferentes. Deudor y haber se restó. Entonces 8.356 menos 5.910 lo restamos y el saldo lo colocamos en el lado que me sumó más. O sea, el saldo deudor, 2.446. Luego la cuenta 26 es ventas. Y ahí tenía 1.051.796.08 en saldo acreedor y no hay ningún ajuste. Y trasladamos el saldo entonces a la columna de acreedor, ese mismo saldo. Luego tenemos la cuenta 47, corresponsales. Tenía un saldo acreedor de 4.690, perdón. Tiene un ajuste en el debe de 6.000. Y restamos acá el valor de 6.000 quetzales. Entonces, esta cuenta, el ajuste, si se dan cuenta, estamos ajustando el saldo deudor. Entonces, el deudor suma más que el haber. Entonces, al restar 6.000 menos 4.690, entonces la resta me da 1.310. Y el saldo lo voy a registrar en el lado que suma más. En este caso, lo que me suma más es el saldo deudor, lo que está en el debe. Entonces, el saldo pasó acá, ahora a deudor. Esta cuenta originalmente nos aparecía o nos aparece en el balance de saldos como corresponsales acreedor. Pero con el pago que ellos hicieron de más de la cuenta, pues ahora resulta que la cuenta tiene saldo deudor. Entonces cambió de acreedor, ahora tiene saldo deudor, ¿sí? Aquí en el debe me quedaron entonces 1.310. Si alguno ahí tenía duda con esta cuenta, pues este es el proceso que seguimos con esta cuenta, ¿verdad? No sé si con esta cuenta, pues, tenían diferencias, si no, arreglémoslo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? O ya lo tienen todos hechos, no sé. O seguimos dándole así. Hasta ver qué cuadre. De mi parte solo estoy poniendo atención. Ok. Bueno, si encuentran un error, pues lo van corrigiendo, ¿verdad? Sí. Me pueden hablar, profe, espérenme un momentito, ¿verdad? Va muy rápido o algo. Bueno. Entonces les decía, o al final le toman capturas, ¿verdad? También pueden hacer eso y corregirlo después. Luego seguimos con la siguiente cuenta que tenemos. Por ejemplo, están con la cuenta 28, gastos sobre compras, saldo deudor. No tiene ningún ajuste, debe haber. Y se traslada la información, en este caso, la registramos, el mismo saldo, como saldo deudor. Luego está la cuenta 29, préstamos bancarios a largo plazo. Es una cuenta de pasivo, por lo tanto es saldo acreedor. Recuerdan, hicimos un ajuste a esta cuenta en el debe. Tiene un ajuste. Entonces, acá, como el saldo es acreedor y tiene un ajuste en el debe, pues vamos a restar. Restamos el acreedor menos el saldo del deudor
y el saldo va a disminuir y siempre se traslada como saldo acreedor, porque el saldo acreedor es mayor. Entonces ahí manda el saldo mayor, ¿verdad? Entonces nos quedó en préstamos bancarios a largo plazo 171,800. ¿Se recuerdan que este fue un ajuste que hicimos, donde reclasificamos los préstamos bancarios porque decía que se iba a pagar en el siguiente año, se iba a pagar, no recuerdo cuánto se iba a pagar, pero ajustamos, bueno, esos 96,000 que están ahí, fue lo que ajustamos porque se iba a pagar mes a mes. Se iba a pagar 96 dividido 12, me da 8. Se iban a pagar 8,000 mensuales a partir del próximo año. Entonces esa cuenta o esa deuda que estaba a largo plazo, pues ya parte se convirtió en una deuda a corto plazo. Por eso rebajamos de un solo 96,000 quetzales y quedó la cuenta préstamo bancario a largo plazo, de un solo la rebajamos a 171,800. Pero no es que hayamos pagado todo eso, porque la diferencia la tenemos en la cuenta nueva que creamos de préstamo bancario a corto plazo. Pues más adelante lo vamos a encontrar. Luego seguimos con la cuenta 30. Y en la cuenta 30 tenemos devoluciones y rebajas sobre compras de materia prima. Saldo acreedor, no tuvo ningún ajuste ni en el debe y el haber, pues la trasladamos en el acreedor el mismo valor. Luego está la cuenta 31, intereses, gasto, saldo deudor, y tiene un ajuste en el lado del debe. Entonces, si tiene un ajuste en el debe, va a aumentar esta cuenta, ¿verdad? Recuerden, es una cuenta de gasto y aquí registramos los intereses del mes. Entonces, esta cuenta ya aumentó su saldo. Teníamos 17,000 y ahorita el saldo real o saldo final es 20,142,89. La siguiente cuenta, comisiones cobradas, es una cuenta de ganancia, tiene saldo acreedor, pero esa también la reclasificamos, tiene un ajuste en el debe, entonces restamos haber menos debe, restamos estos valores y la cuenta, como el saldo es acreedor, pues el saldo se traslada siempre a acreedor. Y tenemos acá la diferencia, ¿verdad? 9,640. Eso es realmente lo que tenemos como comisiones cobradas o comisiones ganadas. No los 14,000 que habían al inicio, sino lo real es 9,640. Recuerden que esa diferencia 4,820 lo reclasificamos como comisiones cobradas por anticipado, si no estoy mal. Luego seguimos la cuenta 33, ISR trimestral por acreditar. No por acreditar, pero es acreditar. Es una cuenta de activo. Lo que se ha pagado trimestralmente a cuenta del ISR no tiene ningún ajuste y se traslada en saldo deudor el mismo valor. Luego el IVA por pagar es una cuenta de pasivo. Saldo acreedor. Aquí tiene un ajuste en el debe. Entonces restamos estos valores. Y ya me quedó el saldo real de IVA por pagar de 3,445. ¿Sí? Se supone que este saldo es como el saldo que debe cuadrarme en la declaración del IVA. Trabaje mi declaración del IVA y pague mi impuesto, pues tendría que coincidir con este valor, ¿verdad? Lo que tengo registrado en contabilidad. Luego la cuenta 35, devolución y rebaja sobre ventas. Saldo deudor, no tiene ningún ajuste y se traslada en deudor el mismo saldo que tenemos de 4,760. La cuenta 36X por pagar, saldo acreedor, no tiene ningún ajuste y traslado el saldo a saldo acreedor. Luego está la cuenta 37, alquileres, es una cuenta de gasto, saldo deudor, tiene un ajuste en el lado del haber, entonces debe y haber se resta y se supone que es una cuenta deudora, entonces en el lado del debe coloque 0, ¿sí?
Luego tenemos la cuenta 38, que es publicidad, es una cuenta deudora. Tiene un ajuste en el lado del haber, entonces resto, debe y haber se resta, 24,000 menos 4,000, me queda 20,000, y ese es el saldo que tiene la cuenta como saldo deudor. Luego está el ISR retenido por pagar sobre compras, una cuenta de saldo acreedor, no hay ningún ajuste, entonces el saldo lo traslado en el lado del acreedor siempre, los 7,975. Y esa es la última cuenta que tenemos del balance. De ahí, se recuerdan, agregamos las cuentas que no nos aparecían de los ajustes. Y aquí esta es la primera cuenta que aparece en el ajuste número 1, la depreciación maquinaria. Entonces, en saldos no aparece ningún saldo porque esos valores ya vienen de la columna de ajustes. Entonces, la columna 3 y 4 están el traslado de las partidas de ajuste. Y el saldo que tengo es deudor. Entonces, es trasladado al lado del deudor. Igual hicimos con las otras cuentas que integraban esa partida número 1, que era la partida de depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Todas tienen saldo deudor y quedan trasladadas en saldos ajustados en el lado del deudor. Y luego están las cuentas de pasivo, de la partida 1, depreciación acumulada maquinaria, depreciación acumulada mobiliario y equipo, y amortización acumulada gastos de organización. Son cuentas de pasivo, por lo tanto son cuentas acreedoras, y están en saldo acreedor, y en ajustes, y en saldos ajustados van a aparecer en la columna de acreedor. Luego está la cuenta 48, grasas y aceites consumidos. Esta cuenta tiene un ajuste en el lado del debe. Esta cuenta, grasas y aceites consumidos, cualquier cuenta que haya consumido, es una cuenta de pérdida o gasto, ¿sí? O de costo, ¿verdad? En este caso, que es de costo de producción, saldo deudor. Y el ajuste pasa también en el lado del debe. Luego está la cuenta 49, comisiones cobradas por anticipado. Es una cuenta de pasivo, tiene saldo acreedor y su saldo aparece también en acreedor. Igual tenemos la cuenta, a continuación, la cuenta 50, intereses por pagar, ajuste en el lado del haber y su saldo es trasladado a la columna de saldos ajustados en saldo acreedor. Igual está con la cuenta prestaciones laborales por pagar, préstamos bancarios a corto plazo, está de la misma manera. Luego está la cuenta 53, alquileres fábrica. Y esta cuenta alquileres fábrica, que fue la reclasificación que hicimos de los alquileres, ¿se recuerdan? Entonces tenemos alquileres fábrica como saldo deudor. Esta es una cuenta de saldo deudor, costo producción, está en el debe, y en saldos ajustados se traslada al debe. Luego está alquileres sala de ventas, y aquí la cuenta alquileres sala de ventas es una cuenta de pérdida, también tiene saldo deudor, y aparece en saldos ajustados deudor. Y alquileres de oficina también es una cuenta de pérdida con saldo deudor. Y por último, pues tenemos la cuenta de alquileres de oficina, perdón, publicidad pagada por anticipado, la 56, publicidad pagada por anticipado, es una cuenta de saldo deudor, es una cuenta de activo, y la trasladamos al activo. Ya teniendo bien clasificadas nuestras cuentas, pues acá ya está sumada la columna de saldos ajustados. Recuerden, sumamos esta columna desde el inicio, ¿verdad? Las primeras cuentas, desde acá, tanto deudor como acreedor, sumé cada columna y el total con que nos cuadra, nos debe cuadrar es 1,000,000
683,458,73 centavos. Y ahí tenemos nuestra columna de saldos ajustados cuadrada. Si alguien la tiene desajustada, pues copiamos el saldo con el cual debe cuadrar. O si tienen otro valor, me dicen, ¿verdad? Y revisamos si yo me equivoqué o qué pasó, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda? Profe, yo tenía una duda. Sí, Pedro. Es que estaba viendo de que solo tiene registrada la cuenta de prestaciones laborales por pagar. No sé si arriba tenía lo de la indemnización y todo eso. ¿Se recuerdan que cuando hicimos la partida de ajuste, yo solo registré 2 cuentas? ¿Sí? Solamente registré 2 cuentas. Les dije que podíamos trabajar esa partida de ajustes, podíamos hacerla detallada. Por ejemplo, pudimos haber registrado, por ejemplo, es que esa partida yo solo registré 2 cuentas. Y la partida 5, creo yo. Y aparte que teníamos ahí diferentes valores, ¿verdad? Que todos tenían diferente valor en esa partida. Y otros que no hicieron esta partida. Entonces, en mi caso, les dije que iba a registrar yo este valor, pero que si ustedes tenían un valor, era una diferencia de quetzales más o menos la que van a tener. Pero algunos registraron, por ejemplo, digamos, indemnización fábrica. Registraron aguinaldo fábrica, bono 14 fábrica, vacaciones fábrica. Está bien, si registramos esas cuentas, está bien. La diferencia es que vamos a tener más detallado, pero vamos a tener más cuentas, ¿verdad? Lógicamente, más trabajo, porque más cuentas tener que controlar. Y en mi caso, pues solamente registré, en este caso, las prestaciones, aboné únicamente a la cuenta, prestaciones laborales por pagar. ¿Sí? Ahí registré todas las cuentas. En tu caso, no sé si registraste más cuentas abonadas, Pedro, lo cual es por Sí, la duda. yo utilicé así cuentas separadas. Coloqué de aguinaldo, bono 14, vacaciones fábrica y todo eso. Pero le estaba preguntando solo porque no me acordaba cómo lo había hecho. Solo para ver si tal vez se le había hecho falta ahí o lo había metido en la cuenta de arriba de prestaciones laborales fábrica. Ajá. Solo por eso estaba preguntando, profe, gracias. No, pero ahí estamos bien. O sea, cualquiera de las dos formas, si se trabaja detallado como lo hiciste, está bien, sí, perfecto. Entre más detallado, mucho mejor, ¿sí? Porque vamos a tener, por ejemplo, es una fábrica grande, vamos a tener bien controlado que está registrado como, 1, como gasto, y 2, como prestaciones por pagar de cada una de las cuentas, ¿verdad? Entonces va a estar más detallado, ¿sí? El problema es que a veces nos podemos perder, ¿verdad? Al momento de hacer un cálculo que provisionemos. Cuando habla de provisionar, es registrar un gasto, ¿sí? Cuando se habla de esta palabra provisionar, contablemente, escuchen, bueno, lamentablemente por pandemia no hay prácticas, ¿verdad? Entonces no, algunos no han tenido como el roce ahí con alguna oficina contable o un departamento de contabilidad donde podamos manejar estos conceptos y que ustedes escuchen palabras raras o nuevas, ¿verdad? Pero les decía, por ejemplo, en términos contables, en una oficina contable o en un departamento de contabilidad, por ejemplo, se habla, es que vamos a provisionar los gastos. Entonces, se refiere a registrar el gasto y dejarlo provisionado. O sea, dejarlo, digamos, que no se está pagando todavía, pero se está registrando el gasto y se está registrando un gasto por pagar o una prestación por pagar. En este caso, pues lo registramos como prestaciones laborales por pagar, pero podría estar registrado como lo hizo Pedro y no sé quiénes más lo hicieron así, digamos, aguinaldo por pagar, indemnizaciones digamos, por pagar, bono 14 por pagar, y está bien, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿sí? Si se hizo de esa manera. Si lo hicieron así, pues lógicamente en su hoja de trabajo, pues, lógicamente vamos a tener más cuentas. Al final lo importante es que todo esté registrado y que cuadremos acá nuestra hoja de trabajo. Y hasta acá como que lo más importante, lograr cuadrar
hasta acá los saldos ajustados. Entonces, ¿cuál es bueno, el chiste de los saldos ajustados? ¿O para qué hacemos los saldos ajustados? Es para tener los saldos reales que tiene ya nuestras cuentas, ¿sí? Los saldos que ya tienen las cuentas contables, pues ya son los saldos reales, como dice, ¿verdad? Como dice la columna, saldos ajustados. Ya sabemos que son saldos deudor o acreedor, ¿sí? Entonces, en deudor, ya teniendo estos saldos ajustados cuadrados, pues nuestro siguiente paso es clasificar cada gasto según corresponda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera cuenta que nos aparece, que es la cuenta caja, ¿sí? La cuenta caja no tuvo ningún ajuste. Entonces, vamos a partir de saldos ajustados, ¿sí? De saldos ajustados vamos a partir para tomar en cuenta nuestros saldos y trasladarlos a las siguientes columnas, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las siguientes 6 columnas. Está la columna del costo producción, que tiene debe y haber. Luego está la siguiente columna, que están las cuentas de resultados. Ahí vamos a clasificar las cuentas que sean pérdida, las colocamos en pérdida, las que sean ganancias, las ponemos en ganancia. Y si no es pérdida, no es ganancia, pues la otra opción es que la cuenta sea de balance. Eso significa que la cuenta posiblemente sea de activo o va a ser de pasivo, ¿sí? Entonces, solamente la vamos a registrar en una de las columnas. ¿No? Hay algunas excepciones, ¿sí? O sea, no significa que vamos a poner, por ejemplo, a poner cuenta en todas las columnas. Cuando hablo de todas las columnas me refiero, por ejemplo, al costo producción. O va a estar en costo producción, o va a estar en resultados, o va a estar en balance general, ¿sí? La mayoría solo va a estar en una de esas 6 columnas. Pero sí hay algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, hasta acá, a este punto, ya llegamos al punto donde ustedes deben conocer y saber todas las cuentas. Saber qué cuentas de activo, qué cuentas de pasivo, qué cuentas de pérdida, qué cuentas de gasto, y si es cuenta de producción, qué cuenta tiene saldo deudor y qué cuenta tiene saldo acreedor. Hasta acá, pues ya las tenemos todas bien clasificadas. Entonces, aquí no hay pierde, ¿sí? Por ejemplo, todas las que están aquí en saldo deudor, todas las que están en deudor, pues van a pasar automáticamente. Pero sí tenemos que saber a dónde trasladarlas, ¿sí? Entonces, las que están en saldo deudor, opción primera, o pasan a costo producción debe, o pasan a resultados en pérdida, como pérdida, o pasan al balance general como cuenta de activo, ¿sí? Esa regla es una regla que se debe cumplir, ¿sí? Básicamente todas van a pasar, si están en deudor, van a pasar a debe de costo de producción, o bien a pérdida, o bien a activo, ¿sí? Pero solamente van a pasar a una de esas cuentas, ¿verdad? Posiblemente algunas sí pase a 2, pero van a ser excepciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué significa esto? Significa que a estas alturas, pues, tenemos que volver a estudiar nuevamente las cuentas. Si ustedes tienen un listado de cuentas que no he borrado, y estaba revisando que no he borrado con ustedes algunas cosas del mes pasado que tengo pendientes. Según yo había borrado, pero ya no lo pude borrar. Pero voy a borrar lo que ya no les va a servir y voy a dejar lo que sí nos va a seguir sirviendo. Algo que sí va a seguir sirviendo son la nomenclatura de cuentas. Esas te las voy a dejar ahí para que estudien las cuentas. Estudien esa nomenclatura que tienen de cuentas para saber qué cuentas van clasificadas. Que también estudien lo que es los estados financieros que les trasladé hace unos días atrás también, el mes pasado, que estudien las cuentas que van en el costo de producción, las cuentas que van en el estado de resultados y estudien las cuentas de balance general. Eso va a ser importante para poder clasificar correctamente nuestras cuentas, ¿sí? Les decía acá, tenemos que clasificar entonces nuestras cuentas, ya sea a costo producción, a resultados o a balance general. Entonces, por decir algo, por ejemplo, está la cuenta caja. La cuenta caja tiene saldo deudor. Eso significa que
según lo que les dije, o la pongo en debe de costo producción, o la pongo en pérdida, o la pongo en activo. ¿En dónde la voy a registrar? Pues eso es una cuenta de activo, ¿verdad? Traslado o copio el saldo, ¿verdad? Los 4,875 lo traslado directamente acá. Luego la siguiente cuenta que tengo es la cuenta bancos. Les decía, tenía un saldo inicial de 146,000. No se vayan a confundir acá, ¿verdad? A mí me pasó hace años. Aún recuerdo eso, un cierre que me tocó. Hice toda la hoja de trabajo, hice los ajustes y yo trasladé este saldo que está acá, 146,000. Y caigo a la mitad de la hoja cuando recapacité y por qué hice los ajustes. Por gusto los hice si no estoy trasladando estos saldos de acá, ¿verdad? Entonces el saldo que se traslada es el saldo ajustado. Entonces, la cuenta bancos también es una cuenta de activo. Entonces voy a trasladar los 140,000 al lado del activo. Y así voy a hacer con cada cuenta: maquinaria, mobiliario, equipo, gastos de organización. Estas cuentas son cuentas de activo. Entonces voy a trasladar estas primeritas cuentas. Vamos a ver. Creo que las primeras 5 cuentas, creo yo. Gastos de organización. Hasta el gasto de organización es cuenta de activo. Luego está la cuenta 6, materia prima. La cuenta materia prima, ¿cómo la clasificamos? Costo de producción. Esa es una cuenta de costo producción, ¿sí? Entonces lo vamos a registrar. Costo producción, tengo acá 85,230. Entonces en el costo producción traslado los 85,230, ¿sí? Pero se recuerdan esta hojita. Bueno, háganme favor, chicos. Bueno, algunos están marcando su asistencia, ¿sí? Los que faltan, anotemos la asistencia, escribiendo presente en el chat. ¿Se recuerdan esta cuenta y otras cuentas que tenemos? Esta cuenta y otras cuentas que tenemos, les decía, en la hoja de trabajo, en la información que les subí. ¿Se recuerdan? En los ajustes había un último ajuste, que les dije que ahí no íbamos a hacer ningún ajuste, sino nos daba la información de los inventarios finales. Y acá nos aparece el inventario final de materia prima. Entonces, ese inventario final de materia prima lo vamos a registrar en el costo de producción en el lado del haber. Y el saldo que tenemos es 50,540. ¿Sí? Este es el inventario final que va en el lado del haber. Y ese mismo inventario final lo vamos a trasladar al lado del activo, ¿sí? Entonces, esta es la excepción que les decía, ¿verdad? De algunas cuentas que sí van a aparecer en 2 columnas, ¿sí? La mayoría solo va a aparecer en una, pero así como esta sí aparece en 2 columnas. Aparece en costo producción. Este es la cuenta materia prima. Es el inventario inicial con que iniciamos de materia prima. Por eso está en el debe del costo producción. El inventario 2 o final lo adoptamos en el haber. Y ese mismo inventario 2 o final lo registramos en el lado del activo. Y luego tenemos la mano de obra directa. Tenemos 105,000 quetzales. Y esta cuenta, pues también es una cuenta de costo producción, saldo deudor. Y copiamos esta cuenta acá como saldo deudor. ¿Ok? Entonces traten, chicos, de hacer, trasladar los saldos de las cuentas, por favor. Y de todas maneras vamos a verlo, ¿verdad? Porque quiero que ustedes lo traten de hacer por su cuenta. A ver cómo les va. ¿Ok? Bueno, entonces bendiciones y nos vemos en nuestra siguiente clase.
Dos, profe. Adiós, profe. Feliz día, nos vemos. Buen día, Nos bendiciones. vemos.